Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud, hoy desde Clínica Select, porque vamos a estar hablando sobre traumatología. Realmente aquí hay muy buenos doctores, muy buenos profesionales de este tema, ya van a ver con todas las novedades. Nicolás Morales, Santiago Pache, muchísimas gracias, los doctores traumatólogos ambos que están conmigo hoy. Y bueno, vamos a entrar en este mundo de la traumatología. Yo estoy fascinada, yo vengo voy a hablarlo con ellos antes de empezar. Y es muy grande el tema porque a todos en algún momento tuvimos un dolor de rodilla, un dolor en la cadera, y si no nosotros, algún familiar, algún amigo tuvo una situación en el hombro que no se es común, no se es cercano. Y bueno, hoy por lo que veo hay muchos avances para poder mejorar todo eso. Así que la verdad que no sé por dónde empezar, pero sí hablando de la traumatología, ¿no? Si tuviéramos que explicar qué hace la traumatología, cómo definirla. Bueno, primero que nada, muchas gracias y mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, a ver, la traumatología yo creo que es una especialidad que estamos al servicio de la gente en cuanto a intentar solucionar sus dolencias o identificar problemas osteoarticulares y bueno, y con ello llevar de la mano hacia una mejor calidad de vida, para poder desempeñar sus actividades o la función habitual de cada paciente, ¿no? Se relaciona con esto, el dolor de rodilla, el dolor de hombro, el dolor de cadera, son como los temitas más comunes quizás, o cuál sería la consulta más común dentro de la traumatología. Bueno, eso, tal cual. Bueno, para empezar también muchas gracias por la invitación. De las consultas más frecuentes es la típica lumbalgia, en realidad. Pero obviamente lo que es dolor de rodilla, dolor de cadera, dolor de hombro es de lo más frecuente y el organismo es uno solo y está todo conectado. Entonces uno empieza a hacer deporte o incluso hay gente que no hace deporte, empiezan a doler las articulaciones porque están todos en cadena, así que es muy frecuente también eso. Los dolores, hablabas recién, o me parece esto que dijiste es importante, pueden ser por dos situaciones. O me pasó algo, tuve un accidente, tuve una lesión, o el desgaste, o, como hablamos hoy también, de nacimiento, ¿no? Tengo alguna situación que no está bien desde nacimiento y por alguna razón se desencadenó y apareció ese dolor. Generalmente el dolor es como el arranque de todo, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, es el dolor que limita la calidad de vida del paciente. Y ese dolor puede ser espontáneo o puede ser desencadenado por algún tipo de traumatismo o por algún tipo de aumento en la exigencia física. Y bueno, y ahí yo creo que lo importante siempre es, una vez que un paciente acude a nuestra consulta con dolor, siempre intentar, siempre se analiza, se investiga, tanto con un buen examen físico, siempre lo primero es el interrogatorio, el examen físico, para luego pasar a algunos exámenes complementarios según la situación. Pero yo creo que lo importante siempre en un paciente cuando llega a nuestras consultas es que no se vaya sin un diagnóstico, que no se vaya sin tener consejos de cómo poder manejar esa dolencia. Y siempre hay etapas en ese tratamiento, ¿no? De lo conservador, primero siempre, corrigiendo medicación, corrigiendo la actividad física, bueno, va a depender de la característica del dolor que lo trajo a la consulta. Y siempre la última instancia es lo quirúrgico, pero siempre como última instancia. Por suerte, la enorme mayoría de las consultas que tenemos son de tratamiento conservador. Pero siempre lo importante es poder llegar al diagnóstico específico de por qué está ese paciente en nuestra consulta, ¿no? A veces es difícil determinar, tengo un dolor, ¿pero qué es el dolor? ¿A quién me acudo? ¿A qué especialidad tengo que acudir? Bueno, aquí en Clínica Celeste está buena porque por ahí puedo llamar y decir, me pasa esto y supongo que aquí derivarán a la especialidad correcta. Pero es difícil, a veces tengo un dolor y ¿quién? ¿El reumatólogo? ¿El traumatólogo? O sea, Bueno, en realidad, obviamente que hay especialidades que se solapan mucho, y entonces hay dolencias que perfectamente las puede valorar tanto el traumatólogo, pero también las puede ver el reumatólogo, el fisiatra. Compartimos muchas patologías juntos en realidad. Por ejemplo,
lo que es la parte de la artrosis de todas las articulaciones y sobre todo las manos. Capaz que a veces es más de resorte del reumatólogo, por ejemplo, pero ya cuando vemos una patología específica, ya sea de menisco, ligamento o incluso artrosis de cadera, por ejemplo, ahí nosotros podemos verlo también y sobre todo comenzar muchas veces con un tratamiento conservador o a veces no. Y lo que nosotros también hacemos mucho énfasis es que el tratamiento sea individualizado a cada paciente. Todos los pacientes son distintos, cada uno tiene su demanda específica. No es lo mismo una rotura de menisco en un paciente de 70 años que en un niño de 17 años. Entonces ahí hay que cambiar un poco según las necesidades de cada uno. Bueno, eso es lo que tiene, bueno, aquí Clínica Select, que esas consultas pueden ser extensas, pueden durar lo que tengan que durar, uno puede contar realmente cuál es el dolor y ustedes ver en cada caso, como digamos, cuál es el mejor tratamiento. Me hablaban que uno se especializa más en rodilla, ¿no? En cadera, el otro, ¿cómo se dividen un poco las actividades o cuáles son las especializaciones de cada uno? Yo creo que la evolución de nuestra especialidad, como en todas las especialidades, se ha ido cada vez yendo hacia lo más específico. Los profesionales cada vez hay subespecialidades dentro de la especialidad y la nuestra no deja de ser una. Y dentro de la traumatología, digamos, tenemos gente que, como yo, que me dedico mucho a la cadera, me dedico a la cadera, digamos, a la rodilla también, más específicamente en la rodilla, a la parte degenerativa, o sea, ya el paciente añoso con artrosis, más para cuando uno llega a colocarse una prótesis, ahí yo tengo esa subespecialidad. En la cadera ya también lo mismo, ya cuando hay una patología artrósica o también cuando hay en fases preartrósicas, que eso es un capítulo muy, muy bueno, muy amplio, es algo que en la medicina es relativamente nuevo, es algo que está creciendo muchísimo en el mundo. De hecho, en Estados Unidos, la artroscopía de cadera, que es una de las cirugías de preservación articular, en el año 2023 fue la cirugía que más aumentó su indicación en el año 2023, que creció en la indicación. Eso es algo que lo hace más el doctor Pache. Pero bueno, en eso nos complementamos. Yo en cadera, rodilla, la parte degenerativa, Santi Preservación, más sobre todo. preservación articular, cadera, rodilla, hombro. Claro, en tu caso más prótesis. Exacto, exacto. Artroscopía. Lo que hablaba recién. Y hablamos un poco de esto, de la artroscopía, esta de cadera, que es como una novedad, que es como único, pocos médicos realizan aquí en nuestro país este tipo de intervención. ¿De qué se trata? ¿Qué es una artroscopía? Vayamos de ahí abajo, de lo más general. Sí, la artroscopía en realidad es una herramienta que nosotros utilizamos para hacer lo que se llama una cirugía mínimamente invasiva. Es decir, con unas incisiones muy pequeñas se introduce una camarita adentro de la articulación con algunos instrumentos y a través de esta herramienta que se llama artroscopía se pueden realizar reparaciones, por ejemplo, de lo más frecuente que es lo que estuvimos charlando, que es el síndrome de pinzamiento femoroacetabular o el choque femoroacetabular, es lo que provoca la lesión del labrum de la cadera, que es como si fuese el menisco de la cadera, y eso genera dolor, sobre todo dolor a nivel de la ingle, y en esos pacientes jóvenes que por lo general se intenta primero un tratamiento conservador y fracasa, se puede reparar ese labrum que te decía a través de la artroscopía de cadera. Claro, esto vale la pena aclarar. Antes habría que abrir la cadera, hacer sala blanca, como se le decía, no sé si sigue diciéndole así, en esas Sí. lock súper, bueno, con ese cuidado especial para la operación de cadera. Esto ya es algo muy importante, un avance importante, ¿no? Me parece que el postoperatorio, la complicación, todo cambia y baja, ¿no? Con esta artroscopía de cadera. Absolutamente, incluso la mayoría de los trabajos han indicado sobre todo una gran ventaja para lo que es a corto y mediano y largo plazo incluso, que es sobre todo mucho menos dolor posoperatorio inmediato comparado con la cirugía a cielo abierto que se llama, que es la convencional, pero también mejores resultados clínicos a la vuelta del deporte o lo que sea. Se ha comparado con la cirugía a cielo abierto y también se han demostrado mejores resultados. Incluso algunos trabajos hablan de un potencial enlentecimiento en la probabilidad de artrosis
a largo plazo después de esta patología, por ejemplo. Claro, la artroscopía común de rodilla, creo que esa sí la conocemos más, ¿no? Ahora vamos a hablar de los meniscos o los cruzados, que son más en el deporte, es como más común, más allá de la gente mayor que recién nombrada, que también tiene esta situación y puede ser complicada. Pero los deportistas, estamos acostumbrados de los futbolistas, ¿no? Escuchar que hay que hacer estas operaciones, que es con artroscopía, pero no en la ladera, es como una enfermedad. Esto que se realiza y que se puede realizar acá en nuestro país. Creo que es muy importante porque es un cambio en la calidad de vida de la persona, ¿no? Sí, sí, y esto último que decía Santiago es importante porque el objetivo principal de la artroscopía de la cadera es calmar el dolor del paciente. Ya se está viendo que muchos estudios demuestran que el desarrollo de artrosis posterior se difiere o disminuye su incidencia. Pero también se está demostrando que muchas artrosis de cadera que se desarrollaban, idiopáticas se le llama, que no había una causa aparente, clara, hoy se ve que el síndrome de impacto, que es esto que dice Santiago, que es esa sobrecobertura del acetábulo, una alteración en la morfología de la cabeza y el cuello del fémur, genera este síndrome de impacto que termina rompiendo el labrum y eso genera una alteración que termina desarrollando la artrosis temprana. ¿Ah? Entonces, eso es un avance importante en los que hacemos cadera, porque es una manera también, vuelvo a repetir, el objetivo principal de la artroscopía es quitar el dolor, pero secundariamente también estamos preveniendo que desarrolle artrosis a futuro. Claro, claro. Em, ¿Qué pasa? Quiero ir también un poco en el tema de la prevención, ¿no? Porque tiene algo que ver el sedentarismo, la calidad de vida que estamos teniendo para que este tipo de patologías se desarrollen o no. O es algo que, bueno, que está por movernos, el humano se mueve mucho y suceden estas cosas. ¿Cómo lo podrían definir? Bueno, sí, por supuesto que tiene que ver. Obviamente mantener una vida saludable es lo de preferencia. No es lo mismo aquel paciente que tiene una obesidad mórbida, por ejemplo, que tiene un sobrepeso muy importante, con aquel que es más atlético, es decir, las articulaciones soportan cada vez menos peso o más peso y aumenta el riesgo de artrosis o degeneración del cartílago, por ejemplo. También se ha visto, por ejemplo, en adolescentes que practican un solo deporte de alta demanda deportiva, tenés más probabilidad de ese tipo de lesiones, ya sea en la rodilla o en la cadera, que aquel que practica distintos grupos de deportes. Entonces, esas articulaciones se ven sometidas a distintas cargas, distintas demandas y también sería un factor importante para prevenir algunas lesiones deportivas, por ejemplo. Es importante el cuidado muscular, me imagino, también con las articulaciones tan bien protegidas y bien cuidadas. Sé que es otra especialidad, que es la deportología, no sé, pero está bueno aclarar eso. A veces la previa también tiene que ser fortalecer el cuerpo para hacer, por ejemplo, un deporte de alto impacto. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, la medicina en los últimos tiempos y en varias esferas de la salud, digamos, ya se ha identificado que el deporte, yo creo que hoy debe ser el factor de buen pronóstico o el factor que mejora la calidad de vida del paciente, que más peso tiene, ¿no? O sea, no sé si quedó claro la explicación, pero independientemente del grupo etario que tenga ese paciente, de la edad que tenga ese paciente. Y yo te diría que a medida que cuanto más años tiene, más importante es que haga actividad física. Yo creo que la actividad física, la fuerza, el mantenerse en movimiento constantemente es la mejor manera que uno le puede mimar a las articulaciones y mimarse a uno mismo para poder tener una expectativa de vida mayor. Más aún cuando un paciente lo acompaña un estado cognitivo bueno, a veces esos pacientes vemos mucha gente añosa que cognitivamente son lúcidos, son muy o sea, cognitivamente están muy, muy aptos y físicamente el físico no los acompaña porque tienen una vida sedentaria, que viene de años. Por eso yo creo que el hábito deportivo durante toda la vida, yo creo que es el factor de riesgo o un buen factor pronóstico, protector, fundamental para cualquier paciente, ¿no? Hablando de este grupo etario que es la gente mayor, que tiene muchos años, que uno me imagina que las articulaciones se van como desgastando. ¿Qué pasa con este tipo de intervenciones? ¿También se hacen las artroscopías o ustedes cómo trabajan con ese público mayor? ¿Se recuperan rápido? ¿También es posible una buena calidad de vida a esa edad?
si tengo algún problema. Sí, por supuesto. Bueno, cada paciente es distinto, cada demanda funcional de cada paciente es distinto, pero también depende mucho de qué patología estamos hablando. Por ejemplo, en cuanto a la rodilla, que es la consulta de las más frecuentes que tenemos, en un paciente de 70 años es extremadamente frecuente la rotura de los meniscos. Incluso hay pacientes que se les pide una resonancia sin estar verdaderamente indicado y aparece el menisco roto y qué hacemos con esto y con lo otro y uno va y examina y no es verdaderamente el problema. Entonces es distinto a aquel paciente de las mismas características que viene con una rotura de menisco pero que dice que se le tranca la rodilla y no la puede mover bien. Ahí sí se transforma más en una indicación quirúrgica probablemente y no tanto en insistir con el tratamiento conservador de fisioterapia. Claro. En esos pacientes muchas veces que uno le saca ese pedacito de menisco roto que bloquea la articulación, vienen completamente agradecidos, haciendo una vida normal. Y eso es algo que nosotros también con Nicolás tratamos de promover, es decir, evitar un poco esa vieja escuela que se le decía al paciente, usted tiene menisco roto, tiene ligamento roto, olvídese de seguir jugando al tenis, olvídese de seguir jugando al fútbol. Nosotros tratamos de en realidad promover el movimiento, promover y explicándole bien al paciente qué es lo que tiene, cuáles son los riesgos y consecuencias, pero no decirle olvídese de seguir jugando al pádel, por ejemplo. Son cirugías seguras, o sea, el buen pronóstico. No es. Absolutamente. Además, la artroscopía es, no sé si es ambulatorio, eso no sé. Ahora me dirán, pero a veces hasta con anestesia local, o sea, capaz que explicar eso, no sé si la gente conoce cómo, de qué se trata esta artroscopía o la artroscopía. Sí, absolutamente. Bueno, depende de qué articulación hablemos nuevamente. Si es la rodilla, que es la más frecuente, y depende del centro, pero nosotros por lo general, si es un tratamiento, una artroscopía simple para sacar o remover un fragmento de menisco, por ejemplo, es una cirugía ambulatoria. Quiere decir que el mismo día el paciente ya se va para la casa. Distinto es a veces, por ejemplo, a una cirugía a veces de ligamento cruzado anterior, que también es de las más frecuentes. Si el paciente está con dolor o fue una cirugía un poco más prolongada, a veces es preferible que se quede por la noche, pero no siempre. Muchas veces también si se opera de mañana, por ejemplo, el paciente está sin dolor, se puede ir a la casa perfectamente. ¿Y se puede vivir sin meniscos? Ese es el otro tema. Vas rompiendo, vas sacando pedacitos que están rotos. ¿Y se puede o no? ¿O hay que poner algo ahí entre rodillas? Uno ve la imagen, ¿no?, de las dos partes del hueso sin nada en el medio. Se puede vivir sin meniscos, se puede vivir sin meniscos, pero es una muy buena pregunta. Depende de qué demanda deportiva le va a hacer esa persona el menisco. No es lo mismo aquel que sale a caminar o hace deporte de natación que aquel que juega al fútbol. Entonces la demanda va a ser distinta también. ¿Qué pasa con el hombro? No me acuerdo cuál de los dos era que tenía. Pero porque veo también que la gente mayor tiene mucho problema. Me acuerdo de mi mamá, tiene el hombro, que a veces se caen, a veces tienen un golpe y les queda doliendo años el hombro. Sí, ahí el motivo de consulta la indicación más frecuente de tener que, bueno, el motivo de consulta más frecuente en pacientes con dolencia de hombro, sobre todo añosos, es la patología de lo que es el manguito rotador del hombro, que es un conjunto de tendones que recubren. Entonces es extremadamente frecuente la rotura de uno de los tendones, que es el supraespinoso, ya sea degenerativa por sobreuso, sin un traumatismo específico que comience con los síntomas, o después de haber hecho algún movimiento o esfuerzo específico. Por ejemplo, se te escapa el perro, se hinchó y sentiste el dolor, eso habla más de un mecanismo traumático. Tratamiento, siempre apuntamos primero a un tratamiento conservador, pero también depende un poco, como te decía, de la demanda del paciente y del mecanismo. Las roturas traumáticas del manguito rotador en pacientes más jóvenes de alta demanda funcional, por lo general tiene una tendencia a tener que resolverlo desde el punto de vista quirúrgico, reparando los tendones. No tanto aquel paciente añoso con una lesión crónica, siempre se intenta con una buena fisioterapia. Perfecto. Bueno, para cerrar, quiero hablar del tema prótesis de cadera, sobre todo de la gente mayor, porque he visto, ¿no?, que gente mayor que se cae, tiene una rotura de cadera, y después ya la vida no es la misma, ¿no? Entonces, ni que hablar la prevención de evitar las caídas, de tener un físico más atlético, pero no atlético, sino un poco
y hace ejercicio. Desde siempre, desde que uno es joven, no dejar el ejercicio. Porque después, si bien hoy en día las operaciones de prótesis de cadera sé que se hacen muchísimo y son muy exitosas, después como que cuesta, ¿no? Que la persona, sobre todo de gente de edad. Claro, sí, hay que separar la prótesis de cadera tiene dos indicaciones, por desgaste, que es la artrosis, o por una fractura en el fémur proximal, en el cuello del fémur, que la solución es la prótesis. En esos casos, cuando es por fractura, esos pacientes ancianos que se caen, sí, de hecho cuando nosotros empezamos a estudiar traumatología en nuestros inicios, cuando uno leía las fracturas de cadera, el libro en un capítulo de unos libros decía el principio del fin, ¿no? Entonces, hoy los ingleses el Reino Unido tienen mucho, trabajan mucho sobre identificar los factores de riesgo cuando un paciente se fractura y ellos dicen que el mejor factor de buen pronóstico para un anciano fracturado es la cirugía inmediata. ¿Por qué esos pacientes cuando se fracturan quedan acostados en una cama y eso inicia una alteración de un montón de sistemas mayores, respiratorios, digestivos, neurológicos, que hacen que el paciente en días empiece a venirse abajo? Y ahora que me decís, situaciones cercanas, la duda, ay, la vamos a operar a mamá, no la vamos a operar, se cayó, pero pasan los días, y que no, ahora lo que tú estás diciendo es que sí. Exacto, sí. Entonces, en los centros que están entrenados a recibir ese tipo de pacientes, cuando digo el centro es el equipo multidisciplinario, como decía Santiago al principio, no solamente el traumatólogo, sino un médico internista que esté habituado a recibir estos pacientes, un anestesista que esté habituado a dormir estos pacientes y todos los profesionales que están en el entorno de esta patología, al estar acostumbrados en esto y saber que ese paciente en el momento que llegó a la consulta nunca va a estar mejor que ese momento. Sí, obviamente podemos tener alguna alteración puntual en los análisis preoperatorios, que las horas nos permiten corregirlo, pero luego, lo antes posible, hay que operarlo, porque ese paciente va a estar cada vez peor a medida que pasan los días. Y el paciente, la incidencia de mortalidad de una fractura de cadera es igual o mayor a un infarto de miocardio, o sea, un infarto de corazón. Entonces, ahí a veces, gracias a Dios, nosotros yo, en los lugares donde trabajo hoy por hoy, estamos bastante entrenados todos y sabemos y yo le digo mucho a los familiares que obviamente se le explican los riesgos, pero el único gesto que podemos hacer para poder sacar de esa situación al paciente es la cirugía, para poderlo empezar, por lo menos empezarlo a sentar inmediatamente. Uno le coloca la prótesis y mecánicamente ya el paciente puede empezar a caminar inmediatamente. Si no camina es por un tema de debilidad muscular generalizada por la edad, pero ya a ese paciente se le saca el dolor, ya al sacarle el dolor a un paciente lo mejora desde el punto de vista cognitivo, la presión si está alterada baja y ya eso nos permite regular muchos parámetros médicos. Ya el solo hecho de que se pueda sentar, a poder comer sentado, poder estar en sedestación, somos seres que estamos creados para estar con nuestro tronco erguido, no para estar mirando el techo. Entonces eso es fundamental. Eso por un lado. Y después en la artrosis, también en la artrosis no hay edad para poner una prótesis. Yo creo que la pregunta que nos hacías hoy al principio, hablando de la cadera, yo creo que cualquier cirugía articular, la variable más importante es que esa articulación tenga cartílago articular sano. Si tiene cartílago articular, o sea que no hay artrosis, bueno, uno puede plantear cirugías de preservación articular, que ahí vienen las artroscopías, las osteotomías, cirugías de preservación. Cuando ya hay artrosis, independientemente de la edad, yo lamentablemente nos toca a veces operar pacientes muy jovencitos por poliartritis reumatoidea severa, juvenil, por ejemplo, que cuando le viene el empuje de artritis, el paciente queda en la cama semanas y he operado pacientes de menos de 20 años. Gracias a Dios, también tenemos prótesis hoy en día que para esos pacientes y hoy prácticamente para todos los pacientes, por suerte el sistema nuestro, que es el Fondo Nacional de Recursos, le financia a los pacientes menores de 75 años prótesis de primer nivel. La misma prótesis que te colocarían acá, en Europa, en Estados Unidos, nosotros tenemos acceso como traumatólogo para poderla colocar gratis a todos los pacientes que sean de uruguayos, ¿no? Qué bueno. Y eso es independientemente del dolor, el factor más importante es el dolor. Ese dolor, cuando yo siempre le digo a los pacientes, el que elige cuándo operarse es el paciente. Según el dolor, cuánto calidad de vida tenga afectada, ¿no? Bueno, yo les agradezco. Simplemente me quedo con eso.
la gente no se queden con dolor. O sea, si sienten que tienen algún dolor articular, consulten, porque sin duda hoy hay una solución. Quizás hace unos años atrás no, o la solución era una cirugía bastante importante. Hoy, por lo que me han contado, ya hay soluciones mucho más sencillas, ambulatorias y que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas por gracias. la invitación. Y aquí en Clínica Select, en Roosevelt, esquina Mónaco, frente al Punta Shopping, los esperamos y Aquí quedamos a la estaremos. orden. Exacto. Muchas gracias.